Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos. Bueno, una edición súper especial de Error Tipo 2. Hoy con la presencia de un entrañable amigo, el doctor Ricardo López Murphy. No me voy a extender en las presentaciones. Pero además, con la presencia de Marcelo Fernández, otro amigo más antiguo y más entrañable aún, que me va a acompañar para que podamos sacarle lo más posible el jugo a la presencia de Ricardo en Rosario. Ricardo, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Contento, bien. Marcelo, gracias por la ayuda. No, al contrario. Bueno, a ver, empieza vos, dale. Bueno, Ricardo, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos yendo? Empecemos por ahí, hagamos un panorama general. No, a ver, en un mundo muy complejo, yo diría en dos dimensiones la complejidad. Hace mucho tiempo que no tenemos guerras o riesgos de guerras en tantos lugares, y los conflictos bélicos afectan mucho la certidumbre, las vías de comunicación, las decisiones económicas. Yo creo que una parte de las migraciones en la historia del mundo es escaparse de las zonas peligrosas. Y eso crea para la Argentina y sus adyacencias una ventaja que no es menor, que es una zona alejada de este tipo de conflictos, que, ojo, que son muy pesados algunos de ellos y con un riesgo de escalada enorme. Segundo, la incertidumbre global que ha producido el cambio de orientación de la política estadounidense. O sea, Estados Unidos fue el hegemón que durante muchos años construyó la arquitectura financiera y comercial del mundo, y yo creo que el mundo tan exitoso de los últimos 80 años, en una buena medida se debe a esa arquitectura que permitió que el Producto Bruto Mundial creciera 7 veces y que el comercio 50 veces. Entonces yo digo, eso no fue casualidad, hoy está en cuestionamiento. Eso, a mi criterio, por una mala lectura de cuáles fueron y cuáles son los problemas que enfrentan los países. Es decir, la idea que Estados Unidos tiene problemas industriales por la falta de tarifa, a mí me parece un error monstruoso y creo que van en la dirección equivocada. El problema que tiene Estados Unidos es un déficit que está fuera de control en el sector público y sin una posibilidad de arreglo razonablemente rápido, y confundir los problemas, en mi opinión, genera una incertidumbre enorme. Uh-huh. Y los mercados han reaccionado a eso y tenemos ahí riesgos que a lo mejor se encausan, porque te veo como son esta política moderna, declaran victoria, cambian de rumbo y lo que estaban diciendo hasta hace un rato se acabó. No importa tanto. Pero me parece que hay cierta irreversibilidad en un mundo menos abierto, en un mundo que va a tener más digamos, vinculación con los mercados más seguros. Yo creo que la cuestión geopolítica ha pasado a ser un problema nuevo. Digo esto de los economistas, habitualmente no hablamos tanto de eso, pero sobre la base de que como era el ceteris paribus, todo lo demás queda constante. Eso hoy no es más así. Ahora, ha cambiado el ceteris paribus. La pregunta sería esta. Tenemos un mundo que está cambiando, turbulento, incierto, raro. Se sorprenden, ¿no?, las cosas que están pasando. Pero la Argentina se salió de ese mundo, ¿no? Casi un poco después de las guerras y otro poco por decisión propia. Y la idea es que la Argentina vuelva a ese mundo. O sea, el problema es doble ahora, entonces. No solo que estamos fuera. Es más complejo, porque el mundo, digamos, yo creo que un gran error nuestro, de nuestra sociedad, obviamente ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y se le adjudica una gran responsabilidad al peronismo, que es verdad que ejerció el poder, pero yo diría, el resto de la clase dirigente aceptó esa regla de juego, y cuando se fue el peronismo se mantuvieron esas reglas de juego, que fue aislarse del mundo. Sí. Creo yo, por una mala lectura, de nuevo, de qué es lo que funciona, y en segundo lugar, por un temor a que se viniera la Tercera Guerra Mundial. No vino la Tercera Guerra Mundial, el comercio creció 50 veces y nosotros apostamos a que iba a quedar sin crecimiento. Es decir, apostamos a algo que estuvo totalmente equivocado. Nos quedamos en la pileta sin agua. Bueno, yo creo que ahora hay, creo, un consenso en el país que hay que volver a ese mundo, muy tarde,
Pero yo creo que es el camino que hay que transitar con nuestros vecinos, con el mundo en su conjunto, en un entorno que no es tan, digamos, receptivo, digamos, auspicioso. Los anfitriones no son los del pasado. Pero aún así, Ricardo... Aún así, yo creo que no tengo duda que hay que volver lo más que se pueda. Nosotros participábamos 3% del comercio mundial, participamos 0,25%. Claro. O sea, yo digo, volver es muy importante y además porque eso nos permite movilizar recursos inmensos que tenemos. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el gas? El gas nos dura para 1000 años. Sí, sí, sí. ¿Nos los vamos a comer? Ahora, hay un punto ahí. El cobre, ¿nos los vamos a comer? O sea, hay muchos Ahora, recursos que nosotros tenemos que solo los podemos movilizar si le vendemos al resto del mundo. Y además tenemos una sociedad que tiene niveles de ingresos bajos. Y eso es una desgracia, es un rasgo de pobreza, pero también una oportunidad. O sea, a partir de ahí crear oportunidades. Ahora bien, en todo este mundo tan turbulento tenemos una situación que nos tiene en el medio de un conflicto entre Estados Unidos y China. Estados Unidos parece que va a querer estar con nosotros a muerte, salvo que hagamos negocio con China. Y China es nuestro principal cliente y evidentemente va a venir a buscar más. Va a ser difícil moverse en ese mundo. Bueno, habrá que hacer como hacen los uruguayos, ¿no? Los uruguayos se llevan bien con todo el mundo. Lo que usted no puede pasa que hacer... Argentina con el presidente Trump, Bueno, con ahí el viene. presidente Milei, No, pero ha bien, generado pero una relación ahí, con Trump. ahí sí que es una restricción que tenemos. Nosotros Eso. no estamos en condiciones de tutorear a nadie, ni de hacer discursos sobre cómo debe ser el mundo. Nosotros tenemos que tratar de vender lo más que podemos, supuesto. conseguir las mayores exportaciones, el mayor empleo, las mayores inversiones que podamos, encontrar en el mundo y, bueno, actuar de la manera más constructiva posible con todo, tratando de no meternos en líos que no son los nuestros. El gobierno ha dicho eso, ¿no? Que quiere ir, por supuesto, a una economía mucho más abierta. De hecho, ha dado algunos pasos, o varios pasos, en la senda de la salida del cepo. Está en el discurso oficial esto de tratar de participar más del mundo. ¿Usted cree que los pasos que se han dado hasta acá, y teniendo por claro que la herencia que recibió el gobierno en materia de deuda es enorme terrible. y le dejaron el país Fue quebrado, terrible. cómo va yendo ese A ver, tránsito? yo diría dos cosas que se han hecho importantes es, primero se han desregulado tonterías internas que trababan todo el funcionamiento de nuestro sistema económico, eso es bueno en general, y yo diría se destrabó mucho el comercio exterior. Yo diría se destrabó menos el sistema cambiario. Y cuanto más destrabemos, es mejor. Ahora, cuando destrabar en general implica, esto no es tan claro que lo entienda el gobierno, implica en general un dólar más alto, porque si usted destraba, ahí va a haber más oferta internacional, usted va a tener que comprar más afuera, va a tener que vender más, eso en general implica, en mi opinión, un dólar más alto. Eso ahí ha habido un tema porque el gobierno está obsesionado con que el tipo de cambio sea bajo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué siempre hemos tenido esta obsesión? Porque digo, si uno va hacia el pasado, Perón, Gelbar, Martínez de Oz, en la época de siempre la convertibilidad, siempre tener un dólar barato. Cristina, es una cosa ¿Por cuestiones políticas? Y bueno, el dólar barato genera que las grandes urbes, digamos Buenos Aires, tengan un nivel de vida más alto, o sea, barata la comida. Pero déjeme preguntarle, porque el argumento del Que gobierno... lo paga el interior, ¿no? Sí, eso me parece un buen punto ese y lo dejo por un segundo al lado. Pero el argumento del gobierno es un poco otro que el que usted da, ¿no? Dicen, mira, estamos liberando los mercados, al fin del cuento hubo un blanqueo que la gente puso 25.000 millones de dólares porque confió en el gobierno, muchos cambiaron esos dólares por pesos para hacer colocaciones financieras. Estamos exportando, o se ha dado vuelta la balanza comercial en materia de energía, sobre todo, estamos totalmente para atrás y ahora dimos vuelta a eso, ayudó que vino una cosecha. Dice el gobierno, si mirá la historia, la Argentina tiene que tener un dólar de 1.000, 1.200 y hay un número ahí dando vuelta. Y si exportamos mucha más energía, más a favor del gobierno, ese dólar no va a tender a subir.
¿Cuál sería la respuesta a ese argumento? El contraargumento mío es que tenemos reservas negativas, bien medidas, si uno le saca todos los préstamos de emergencia de cerca de 15.000 millones, y tendríamos que tener 100.000 millones de reservas. Y la deuda que nosotros tenemos es muy cara, tenemos un riesgo país exagerado. Si usted quiere bajar el riesgo país, una forma de hacerlo es bajar la deuda. Y si usted baja la deuda en, digamos, 100.000 millones y aumenta la reserva en 115.000 millones, conseguir 215.000 millones en la Argentina de superávit comercial nos lleva unos cuantos años muy competitivos. Yo le entiendo El bien. contraargumento del presidente, ¿cuál sería? A ver, esto lo vengo discutiendo hace muchos años. Si los argentinos vuelven a creer en Argentina, van a traer dólares. Sí. Yo lo que digo es que eso va a venir después del cobre y del petróleo. Porque los nuestros han sido muy afectados por las confiscaciones, por los defaults. Usted no le defaulteó a los otros, le defaulteó a los propios. Usted no le confiscó a los americanos, a los europeos los depósitos, se los confiscó a los nuestros. Entonces, lo último que va a venir es la confianza de los argentinos. Ahora, va a ir ocurriendo eso. Y es verdad que si eso vuelve, vamos a tener un flujo de capitales que va a permitir tener una cuenta corriente negativa en el muy largo plazo. Yo ahí digo, bueno, pero acá viene el otro secreto. Nosotros vamos a necesitar invertir mucho más de lo que invertimos. Con lo que nosotros invertimos no podemos emplear a la gente. Si tenemos que invertir mucho más, mucha de la maquinaria que vamos a tener que utilizar va a venir del resto del mundo. Sí. Así que parte de los fondos que vengan los vamos a tener que traer en maquinaria. Así que mi argumento es cuidado. Si uno hace bien las cuentas, este tipo de cambio de una economía verdaderamente abierta, no se olvide que no la tenemos desde hace muchos años, la economía abierta. Y además, yo diría, somos mucho más que antes. Porque a veces se usan los tipos de cambio del 1920, la presidencialidad, que nadie lo quiere decir, pero como el paradigma de la Argentina próspera. Pero acordémonos que éramos mucho menos los argentinos. Teníamos la misma hectárea, éramos mucho menos. Ahora somos muchos más. Entonces, ese potencial inmenso de nuestras feraces praderas tiene menos, se reparte entre mucho más. Es verdad que ahí viene el otro argumento. Y lo que va a aumentar la productividad, porque estamos produciendo 130 millones de granos. Si hacemos lo que corresponde, vamos a pasar a producir 250. Bueno, de nuevo, para producir eso vamos a necesitar. Pero yo diría, si las cosas van muy bien, yo acuerdo que el tipo de cambio va a ir bajando. Ahora, va a ser una muy buena noticia. Pero no va a ir bajando por una cosa financiera o artificial, sino porque el éxito nos va a ir bajando, como se lo bajó a Alemania, como se lo bajó a Japón. Ricardo, ahora, ¿es posible este escenario que estamos escribiendo nosotros? Sí, usted habló, se está desregulando esto, se está regulando, sin las dos grandes desregulaciones que son la laboral y la impositiva. No, yo creo que eso forma parte del proceso. O sea, hoy en una conferencia en la Fundación Libertad yo expliqué en mucho detalle cómo debe ser la reforma laboral. Por ejemplo, usted necesita liberar a las pymes del sistema de la paritaria. O sea, usted no le pueden poner la paritaria de China todo lo que hace. Entonces yo diría abajo de 150 trabajadores que resuelvan en la empresa la paritaria. Y ahí cambia esencialmente. La segunda cosa que decía es el periodo de prueba usted lo tiene que alargar, porque hoy se alargó, pero se alargó un poquitito. Usted necesita hacer un alargue que le permita hacer la inversión en capital humano de cada trabajador muy grande y usted necesita estar seguro de lo que está haciendo. Tercero, usted necesita un régimen de riesgo de trabajo distinto. ¿Cómo puede ser que la siniestralidad haya caído 2/3 y los juicios laborales hayan aumentado? Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema, ¿por qué? Porque las comisiones médicas no funcionan, porque los baremos, porque la justicia dice lo que dicen los médicos, no es relevante. Bueno, tenemos un montón de problemas en ese área, como lo tenemos en los temas de discapacidad. O sea, hay lugares que pasamos 0,2, 0,3 por mil de la población a 40% handicap. Esto no puede ser. O sea, nosotros tenemos mucho que hacer en materia
de reforma laboral, digamos, de ultraactividad. Tenemos que hacer un montón de reformas. Tenemos que hacer una reforma muy grande en materia previsional. Yo le contaba a Walter antes del programa que el gran tema de León XIV es la reforma previsional del Vaticano. Usted sabe que el Vaticano tiene un problema porque, claro, la esperanza de vida de los guardias suizos aumentó enormemente. Y antes eran 4 los que trabajaban y uno los retiraba, ahora son 4 a 4. Se alargó mucho la esperanza de vida. Entonces el Vaticano tiene un agujero fiscal, o sea, el gran tema del nuevo Papa es el agujero fiscal. Claro. Pero, ¿por qué lo cito? Porque es muy fácil verlo en Vaticano lo que pasó. Ahí no hubo ninguna desprolijidad, son todos empleados del Vaticano, no es de informalidad. Y lo que pasó es que la esperanza de vida, no desde el día cero, porque en el mundo subió la esperanza de vida porque bajó la mortalidad infantil, pero el problema es la esperanza de vida, los que tienen 20 años, los que tienen 65 años. Ahí se alargó espectacularmente. Entonces usted tiene hoy una cantidad de gente retirada por la que está en actividad impagable. Eso es un problema, ¿no?, del Vaticano, un problema de Estados Unidos. Elon Musk, después de jorobar con el programa de reforma, que iba a sacar 2 trillones, después 1 trillón, sacó 130.000. Sí. Ahora, lo que dice Elon Musk, dice, no, pero ahora me di cuenta que el problema son los entitlements. Pero Ricardo, sistema de salud. Déjeme traer ese punto a la Argentina, ¿no? Porque es nítido. O sea, en la Argentina hay 7, 8 millones de jubilados, pensionados. 10 millones de jubilados. Bueno, número todavía por encima. Muy alto. Muchos sin aportes. Y a todos los que aportaron igual le robaron todos los aportes del gobierno. O sea, que da igual si están o no. Pero ahí usted tiene un tema. Pero buena parte del gasto público es básicamente esa pensión. Entonces, uno dice, bueno, nosotros, a ver si yo lo entendí bien. Para que el riesgo país baje y que el mundo vuelva a creer en Argentina, el gobierno tiene que comprar reservas. Tiene que hacer eso y tiene que hacer una reforma como la que va a tener que hacer León XIV. Previsional. Muy importante. Ok, pero supongamos que el gobierno quiere... Como la que hizo Rajoy, como la que hizo Renzi, como la que hizo el régimen de Gran Bretaña. Ok, pero usted nos está diciendo 2 cosas. Hay reforma laboral, reforma fiscal y reforma previsional. Eso en grandes cambios estructurales. Pero la pregunta coyuntural es, nosotros tenemos 10 millones de jubilados, 5 o 6 millones que trabajan en empresa en blanco, otros 3 o 4 millones en todo el sector público provincial. Si el gobierno tiene que comprar dólares para generar reserva o para pagar su deuda o para recuperar confianza o para lo que fuera, ¿de dónde va a salir el superávit? Porque el superávit lo va a usar para comprar los dólares. ¿Y pero de dónde lo va a sacar? Claro, ¿cómo se genera? Bueno, parte está en el programa con el fondo, está claro eso. Parte es reducción de subsidios, o sea, nos quedamos sin los subsidios que todavía sigue dando el gobierno. Y parte va a venir de una mayor eficacia tributaria. Cuando fíjese, yo estaba haciendo un ejercicio que no lo he publicado sobre cuánto recaudamos por punto de IVA respecto a Chile, Perú y Uruguay. Y no da mal. ¿Muy mal? O sea, no da mal. ¿Sí? No da mal porque esos países tienen más formalidad, tienen distintas cuestiones que funcionan mejor. No tienen un sistema, no agobian el sistema financiero con el SICREV, con los impuestos a los débitos y créditos, con sobreencajes, sin remunerar. Nosotros tenemos una política respecto al sistema financiero terrible, le cargamos una cantidad de gasto que en condiciones inflacionarias funcionaba, en condiciones no inflacionarias, cuidado, ahí tenemos un problema. Digo, para que anotemos entre las cosas que tenemos que arreglar. Y yo digo, bueno, parte será más eficacia en la recaudación, parte va a ser impuestos que no sean evadibles versus impuestos evadibles. Yo hoy discutí con usted una alternativa. Por ejemplo, si en vez de cobrar impuestos patronales o empresariales a la utilización de mano de obra, eliminamos esa parte y lo reemplazamos por un impuesto de combustible, usted baja 2,5 puntos de impuestos por cada uno que pone el impuesto a los combustibles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Mucha gente vive de la evasión. Se lo va a poner muy tensa el problema de productividad, porque vamos a poner un impuesto que es inevadible,
que no te no lo descuenta de los gastos empresariales, va a ser bravo. Bueno, no hay reforma que no sea por eso, costosa, pero o sea, la vida no hay. A ver, si usted tiene que hacer una reforma a capital humano, yo por ejemplo, un problema que veo enorme es que todos nos tenemos que reentrenar. Estando en un congreso con economistas mucho más jóvenes que yo, me dijeron: Ricardo, le vamos a hacer una prueba espectacular. Le vamos a preguntar qué opinará el profesor López Murphy sobre la intrusión de vivienda en Barcelona. Era un profesor de Barcelona. Bueno, le preguntó a la inteligencia artificial de la Universidad de Pensilvania, sacó un paper que yo hubiera firmado abajo, de muchas hojas, Sí. con citas de mis intervenciones en congresos, en el A Parlamento. lo mejor ni se acordaba usted que le había dicho. Pero una cosa que era extraordinaria. Sí. Entonces digo, bueno, todos tenemos que reentrenar. Yo dije, explíqueme cómo se maneja eso. Bueno, no, era inteligencia artificial, pero no la que tenemos acceso a todos, sino el sistema que tenía la universidad, más poderoso, porque para los investigadores. Pero quiero decir, estamos en presencia de cosas que tenemos que reentrenarnos Por todo el supuesto, tiempo. claro que sí. Ahora, Ricardo, estamos haciendo mucho hincapié en 3 reformas: la previsional, la laboral y la impositiva. Ahora, la laboral... No, y la regulatoria, todavía No, la falta regulatoria mucho. sí, efectivamente. Todavía falta mucho ahí, ¿no? O sea, usted piense lo que es la regulación nuestra versus... Le queda poco tiempo a Sturzenegger, dicho sea de Nueva paso, le quedan 2 o 3 Zelanda. meses nada más, ¿no? No, bueno, pero yo creo que hay reformas que van a tener que ser hechas, por supuesto, no con una acción ejecutiva, sino discutiendo en el Parlamento. Pero usted tiene que comparar lo que le pasa a nuestros productores versus lo que le pasa a los productores de Nueva Zelanda, Australia. Hay, ojo, que hay saltos en la genética, en la alimentación. Los nuestros saben. Los nuestros son los mejores productores del mundo. Si usted le pone los términos regulatorios, precios, insumos, los nuestros van a ser unos Sí, fenómenos. ahora vamos a ir a ese punto seguramente, pero le quería decir esto. En parte regulaciones, o sea, parte de los problemas son que los nuestros están agobiados por la Ahora, regulación. en la reestructuración impositiva, usted está poniendo mucho foco en recaudar más y que se incorpore más gente al blanco, digámoslo de alguna manera, ¿no? Sí, y con por la buena o por las impuestos malas. más sanos, Sí, impuestos más sanos, sanos. y bajando, ¿no? Y bajando, porque Sí. ahí le dije, cada 2,5 que bajo pongo 1. Sí. Ahora, el gobierno nacional sacó el anticipo impuesto a la Pero ganancia. hago un cuento ahí buenísimo. Me dice, yo esto lo contaba en el Gran Buenos Aires y un señor me dice, pero usted quiere bajar lo que no pago. Lo que está evadido, claro, ¿no? claro. Usted quiere bajar el Está impuesto bien que eso. no pago. Sí. Bueno, que esa es parte del trabajo. No, le decía, el gobierno nacional sacó el anticipo de impuesto a las ganancias, le llegó menos recaudación un mes a las provincias, se armó un escándalo terrible, se juntaron 3 gobernadores, 4, 5. La ley de coparticipación dice que hay que modificarla, está desde el 94 esa instrucción, no lo pueden hacer porque tienen que hacerlo de manera unánime, imposible. Entonces, ahí empieza a haber trabas que están más allá de lo Eso económico. a ver, déjeme, eso lo tenemos estudiado. María Eugenia Talerico, cuando era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, elaboró un plan de reforma con un formidable, muy parecido a lo que yo he estado sugiriendo a lo largo de muchos años, que modificaba la coparticipación federal y la rodeaban, ella es una gran jurista, probablemente los juristas más importantes, entre otros Antonio Hernández, que fue el redactor de la Constitución. Y dijo, esta reforma está acorde a la Constitución. Y tocábamosla sin unanimidad. ¿Ah, sí? Antonio Hernández, no estoy diciendo esto, pues podría citar Como una cosa otro. posible. Digo, el constitucionalista que redactó la Constitución, Sí. no otros. Estaban los otros también, pero el que cerraba la exposición era él. Digo, para que lo inviten un día y explique cómo se hace. Sí, sí, claro. Él es muy estuvo ahí interesante porque- colaborando. Nosotros tuvimos, y yo tengo mucha expectativa también, porque uno a veces, usted vio lo que son los discípulos. Yo creo que probablemente la más brillante que yo tuve es María Eugenia Talerico. Y ella es una figura descollante en la política argentina, y bueno, yo tenía muchas expectativas que llegara a ser senadora, ahora va de diputada, que es más fácil. Es una figura descollante, y descollante en el sentido que no es un discurso vacío, sino va a la coparticipación.
Por supuesto que hay mucha gente pensando cómo la van a trabar. Claro, claro. Bueno, eso es lo que quería decir. Ojo, acá lo que vamos con los padres fundadores. Hoy explicaba también, Walter me escuchó, el mensaje de Sarmiento. Me dice, ¿qué le queda al municipio? Bueno, Sarmiento decía, los impuestos inmobiliarios, que cobren los inmobiliarios, que se enfrenten con los vecinos, que no puedan cobrar a las empresas seguridad e higiene, que no le puedan cobrar. Cóbrenle al vecino, ¿no? Dice, a mí me decía, me matan si quiero cobrar a ellos. Ricardo, Eso es lo que tenemos que hacer, crear ese conflicto de intereses. sí, que no es fácil. Es fácil imaginar cómo se va a resolver en un país que siempre se le ha ingeniado para salir por el peor de los costados, ¿no? Pero hay otro asunto que está relacionado con lo que estamos hablando, que tiene que ver con el tamaño de la deuda de la Argentina. Alguna persona dice, mira, es verdad que este gobierno recibió una enorme deuda en dólares, renegociada, pero sin que se pueda renovar, una enorme deuda en peso, una tasa estrambótica. Eso era inmanejable, sin embargo, pasó ya casi un año y medio y eso al menos no detonó. Algunos dicen, mira, si haces bien las cuentas, la verdad es que el gobierno está agrandando su deuda y está pateando para después. Hay números que no están claros ahí. Digo, si uno piensa salir, tiene que pagar la deuda, como dijo el presidente, y la pregunta es si eso es sustentable. Digo, si esa deuda es sustentable. ¿Cómo? Usted vio que el acuerdo con el fondo puso un equipo economista descomunal para hacer este acuerdo. Yo nunca había visto la cantidad de gente que participó. Son unas 140 páginas más lo que debe haber, pero ese no lo conozco, el documento del Banco Mundial, el del BID, debe haber otro documento equivalente. En el documento explican bien lo de la deuda. Hay de los 450.000, 60.000 que reconocemos, hay 215.000 que se deben al propio Estado. Entonces, si usted resta eso, la deuda que queda es más o menos 260.000 millones de dólares. Esa deuda es la mitad de la uruguaya y un tercio de la brasileña en términos del PBI. Entonces, no es una deuda grande. ¿Cuál es el problema? No es pequeña porque nosotros fuimos virtuosos o austeros. Con buen juicio nadie nos quiso prestar. Pero no es una deuda grande si pudiéramos resolver el problema de nuestra reputación. En nuestra reputación, en nuestra mochila está que defolteamos 10 veces, confiscamos los depósitos 5 veces. Una persona que es tan pecadora, ¿cómo se redime? ¿Vio? En el cónclave de la película está toda una discusión sobre la redención. O sea, cómo usted se vuelve de muchos pecados o de pecados que ocurrieron hace muchos años. Bueno, ese es el tema de Argentina. La deuda no es grande si mantenemos la disciplina que necesitamos y si quitamos de nuestra cultura y de nuestra cabeza que la solución es empomar a alguien. Tengo dos preguntas económicas puntuales. Uno, si le tiene miedo a que la Argentina tenga o no un proceso de estancamiento. Y la segunda es si usted cree que, como al gobierno le gustaría, los precios vayan a bajar. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es el programa que se estableció con el fondo, un programa razonable. El programa ese dice que tenemos que comprar este año 14.000 millones, no estamos comprando. Yo diría, si cumpliéramos el programa, si lo cumplimos como corresponde, yo soy bastante optimista. Si lo cumplimos, obviamente eso va a poner cosas más difíciles. Por ejemplo, el programa, nosotros pedimos la plata para capitalizar el Banco Central, que es lo mismo que usted me dijera, la empresa que asesoramos entró en un concurso de acreedores. Vio que ahora está Ivali en concurso de acreedores. En el concurso de acreedores pateamos a los acreedores a 20 años. Terminan de firmar el concurso y yo digo, Walter, distribuyamos dividendos. Sí. Eso fue lo que hizo Argentina. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Sí, usted dice por esa liberación de utilidad del Banco Central. Bueno, es una cosa monumental lo que hicieron. Eso no estaba en el programa. En el programa está que tenemos que comprar todos los días y no compramos. Si hacemos lo que corresponde, yo no soy pesimista. ¿Qué quiere decir? Si respetamos la disciplina fiscal que está ahí, que exige más disciplina, porque hay deudas que no se anotan.
La más importante, la que no se anotan, es la de la Ciudad de Buenos Aires. Le sacaron 7.000 millones de dólares a la Ciudad de Buenos Aires y no está registrado en ningún lado. Los intereses son un poquito menos. Pero el programa contempla pasar de 1,3 de superávit primario a 2,5, con eso alcanza, porque la deuda que tenemos es chica. Y si la bajamos, como dice el programa, el riesgo país va a bajar y va a ser manejable. Y si usted quiere que le dé una nota de optimismo, el déficit que tiene Estados Unidos va a hacer que el dólar se devalúe. Y ha sido una moneda floja. Recuerde usted que en el 71 la onza de oro valía $35. Vale casi 3.500. Sí, lo tengo claro. Es una mala moneda. Entonces, si usted está atado a una moneda mala, pues, digamos, con que si se comporta razonablemente, vamos para arriba. Ricardo, en este contexto, está muy ahora en boga el tema retenciones al sector agropecuario, hay que sacarla. En este contexto, todos estamos de acuerdo desde el punto de vista conceptual, hasta el gobierno está de acuerdo desde el punto de vista conceptual. Es un muy mal impuesto, primero. Pero desde ya... Eso es un mal impuesto en dos dimensiones que a veces se ignoran. Pero ni discutamos eso, porque creo que los tres estamos de acuerdo, el gobierno está de acuerdo, los productores ni hablar, pero ¿cómo se hace en la práctica? Déjeme decir que eso nos lleva a un mal uso de la tecnología y a ahogar las áreas distantes de los puertos. Son dos no tengo ninguna duda. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Yo tengo una propuesta. Porque para mí no es la que dejó una trampa mortal. No, pero va a haber ahora. Bueno, ¿me va a dar una solución? Vamos todavía. Hay una solución muy práctica que es, de nuevo, no es la que todo el mundo quiere. La mía es complicada. Que es, yo le doy un crédito para el impuesto a los ingresos por el monto que le cobro de retención. O sea, que el productor se tome a cuenta eso. La cuenta de impuesto a la ganancia. ¿Eso qué hace? Que el impuesto lo pagan las provincias, los municipios y el Estado federal. Porque el problema para bajarlo es que es el recurso del Estado federal, y el Estado federal es el que tiene las deudas, si no, no se puede. Entonces, con esto resuelvo ese problema. Lo que me han dicho, lo que les voy a contar, como me decía ese pero un segundo, porque usted dice, bueno, te lo tomo como un pago a cuenta. Si un pago a cuenta no entra lo que iba a entrar. O sea, no, bueno, ahora esto es una cosa bien pensada. A ver. ¿Cuál es la resistencia que esto genera? Genera una gran resistencia. Primero, porque las provincias piensan que lo va a pagar el Estado federal, entonces arreglate. Sí, bajala. Bajala. ¿Ok? Ya, bajala ya. En este esquema lo pagan todo, ahí es más difícil. Segunda resistencia es que con este esquema lo beneficia mucho al productor que paga impuesto a los ingresos. Si usted lo evade, como el otro que evade los impuestos a la obra, esto no es como queremos nosotros. Nosotros lo queremos, pero sin cambiar la evasión, porque acá me das un incentivo enorme a que me formalice. Sí, claro, es verdad. Tercero, vamos a tener que buscar un impuesto de otro tipo, probablemente algún sobrecargo en combustible para reemplazar los ingresos que perdemos. ¿También en combustible? Bueno, usted tiene, no, pero esto tiene una lógica. Ese impuesto es inevadible. Sí, claro. Es inevadible, eso nosotros exportamos lo que nos sobra. Nosotros necesitamos producir una revolución. ¿La elasticidad del combustible cómo es? Es muy baja. Es muy baja. Bueno, va a haber alguna sustitución. Por ejemplo, la gente va a usar más gas. El GNC. El GNC. Bueno, sí, nosotros tenemos gas para 1000 años. Sí. Y si logramos que usen el gas, es fantástico. Si logramos que los uruguayos usen el gas nuestro, es fantástico. Y si los del sur brasileño y los chilenos le mandamos la tecnología, además tenemos la fábrica acá, nos vendría bárbaro. Después viene otra cosa que es importante. Usted necesita tiempo para ir saneando. Si usted va formalizando, todo esto va a productores más avanzados tecnológicamente. No es que la evasión no está ligada a la improductividad, no es que la evasión se lo quedan en el bolsillo. Muchas veces la evasión refleja que solo usted es viable evadiendo. Claro. Entonces hay todo un proceso de reasignación complicado. Pero bueno, ese es un camino que es factible.
Yo tengo una última pregunta económica, al menos de mi lado. Está claro que si el país está quebrado o en concurso, o no sé cómo queramos llamarlo, lo que viene por delante es esfuerzo, ¿no es cierto? De cualquier manera. Si usted está quebrado, le pase... Pero esperanzado. Sí, pero... Esperanzado. Pero, está bien. Pero, está lejos de las zonas bélicas. Está bien, pero tenemos un esfuerzo por delante. Eso es como desde el vamos. De que asume el gobierno sabe que le dejaron un despelote a ellos y a nosotros y todo, y ahí estamos. Ahora, Bueno, cuando usted jubiló 75% de los 10 millones sin aporte, usted dejaba un muerto terrible. Así es, y ahí lo tenemos. Pero déjeme hacer estas tres hipótesis, digamos. Y mirá, tenemos un problemón para salir de esto. Hay tres maneras de hacerlo, además de laburando, invirtiendo, ahorrando, exportando, que eso sería para nosotros lo más fácil, ¿no? Lo más fácil de entender. Puede ser que el mundo te crea, o que la Argentina misma te crea, y que como no tenés tanta deuda, te renueve la deuda, o te crea y te acepte tu moneda en peso, como de hecho ha venido pasando, y que el crédito, la confianza o la recreación de la confianza te haga menos doloroso el ajuste. Eso sería una manera de verlo. Eso ocurre rápido, si hacemos las cosas bien. Otra manera posible dice, no, bueno, pero mira, además, cuando viene la confianza, viene el crédito, y de golpe viene el crecimiento. Y el crecimiento también te ahorra una porción del ajuste porque estás creciendo, tenés que ajustar menos, no hay que verlo tan dramático. Entonces, si vuelve la confianza, vuelve el crédito, vuelve el... ya está. Y hay otros que dicen, sí, para. Pero para que vuelva la confianza, para que vuelva la inversión y para todo eso, si no destrabás este punto inicial, que pudiera llamarse regulaciones, tipo el cambio de tasa de interés, déficit fiscal, etcétera, esto no va a venir nunca. Y entonces ahí en el medio de eso estamos, porque yo no veo muchas empresas que estén poniendo la lista. No. También es cierto que usted necesita, por ejemplo, yo qué haría al revés de lo que hace el gobierno. Yo diría, mi Biblia, mi gospel, mi evangelio es el programa que he firmado. Bueno, eso es una regla de juego pesada. Yo digo, el programa, donde me sirve lo cumplo, donde no me sirve hago lo que se me da, eso es malo para la confianza. Lo político la confianza usted necesita que le crean que usted se va a ajustar a lo que usted dijo. Después viene el problema si la cultura política nuestra abandonará ese carácter selvático de la jungla, de matar al otro, de confiscar, de robar, digamos, tenemos 10 default y 5 confiscaciones de depósito. No hay otro país que tenga eso. Le hemos quitado 13-0 a la moneda, cada 0 es 1000% de devaluación, le vamos a quitar 3 más, 16-0, una disparate. Ricardo, tenemos un congreso malo. Bueno, pero yo diría... Mira lo que pasó ahora con ficha limpia, todo eso. Bueno, de nuevo. Si eso no contribuye, mete ruido. A ver, eso es verdad, eso nos hace mucho daño. Eso, lo de anteanoche fue muy malo, no solo en términos cívicos. No, estoy en línea con la pregunta de Walter. La cuestión de inversión, una cosa está mal. Si una persona fue juzgado por 15 jueces, 17 fiscales, 2 veces lo encontraron culpable, ¿qué más quiere? Que no sea chorro, lo único que estamos pidiendo. Eso pero aparte no genera ningún Además clima. no es un invento nuestro. Yo contaba en el debate en el Congreso que al vicepresidente de Uruguay lo echaron por usar la tarjeta de crédito de la vicepresidencia en un free shop, se compró unos desodorantes, perfume. Lo echaron por eso. Imagínense, al lado de los nuestros, que las bolsas, ¿se acuerda cuando Muñoz andaba con las bolsas por todos lados? Que eso subía al avión presidencial, lo llevaba a Uruguay y Juncara, y una cosa horrible. Eso, si usted compara lo que le hicieron al uruguayo con los bolsos, o los bolsos, ¿cómo se llama el que lo llevaba al convento? López. Que estaba ese que decía se equivocó, Sí. y lo voy a llevar a la sinagoga, desapareció todo. Sí. Digamos, era la cosa, no puede ser eso, Moldaski. Sí, Moldaski. Pero digo, no puede ser que no podamos cortar ese pasado catastrófico. Sí. Walter, el cierre es tuyo, me parece. No, bueno, me quedo pensando, ¿no? La pregunta es, dos últimas cosas. Dígame
una o dos cosas, que lo sorprendió el gobierno y que hizo muy bien, y uno o dos que a usted le preocupan y que habría que cambiar. O sea, porque hay de las dos, me parece. No sé, Marcelo, si Sí, a vos te sí, parece. sí, seguro que sí, claro. No, lo de ficha limpia me choqueó, eso es verdad. Me hizo el comentario del ex gobernador Rovira, de que fue el presidente el que le pidió que votaran los senadores en contra, me ha conmovido. Estoy conmovido, por eso no lo puedo evitar. Me conmovió muy negativamente que no hayan mandado los presupuestos los 2 años pasados. Me impresionó favorablemente el esfuerzo de terminar con las regulaciones del comercio exterior, nunca lo habíamos hecho al extremo que lo hemos hecho hoy, y me impresionó favorablemente la voluntad de terminar con esto de confiscar y embromar a los demás sea el mecanismo central de nuestra organización económica. O sea, la idea de respetar la iniciativa privada, la propiedad privada, ahí comienza la convivencia pacífica voluntaria. La economía de mercado es un producto institucional, no es la jungla. En la jungla yo mato al otro. Eso incluye la inflación, ¿no es cierto? La lucha contra la inflación. Incluye la lucha contra la inflación, Bueno, Ricardo Roja, un famoso jurista argentino, decía que la inflación en el fondo es un delito penal, porque usted está falsificando la moneda. Pero digo, más allá de todo eso, yo creo que la voluntad de ser consciente de que robando a los demás no se puede, me pareció un dato valioso. No oculto, dicho con toda claridad. Bueno, muy bien. Resta agradecerle a Ricardo López Murphy la presencia acá en este programa especial de Error Tipo 2 y a Marcelo Fernández que me dio una mano para... Y además el optimismo, porque hasta su pesimismo estructural es quebrado, Walter, lo he convencido de que hay salida. Por la mitad. Yo cuando pateo los penales me quedo en medio del arco. Bueno, yo estoy como mire, por ejemplo, cuando Montiel patea el penal, en realidad ganamos, pero lo más grande que tuvo ese partido Argentina-Francia fue extraordinario. Un partido para que el fútbol se jerarquice, como el partido que el otro día hicieron Internacionales y Barcelona. Sí, o sea, claro, sí. yo creo que lo que usted hace, a veces, usted tiene que crear expectativas que las cosas pueden ser mejor. Y yo creo que nosotros tenemos esa posibilidad. A pesar de toda la adversidad, a pesar de todos los errores, a pesar de todo, las puertas del infierno no prevalecerán. Para León 14 y para nosotros. Buen final, buen cierre. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, bueno, Walter. nos reencontramos la semana que viene de Error Tipo 2.